Dale like a YouTube, activa la campanita, activa la campana. Ah, compadre. Dígame, mi compadrito. Claro, compadre, desde el 1993. Así es. No sé añito, compadre. Al 2003, Pero 2023. 32 años. Un ratico. Claro. Me da una fanfarria buena, ¿viste, papi? La mejor que tengo. Bueno, vamos, señores. En las mañanas sensacionales hablamos de esto y de aquello. Muy buenos días, queridos oyentes de Inmensa 95.1. Ya estamos en la sección Aquí se habla de esto y de aquello en las mañanas sensacionales. Y un gran honor para mí presentar mi doctor, mi maestro, mi amigo, compañero de trabajo, Juan Carlos Urbina. Bienvenido, Juan Carlos. Buenos días, Miguel Ángel Salazar, si sale sal. Si sale, sal. Mi compadre, mi amigo, mi hermano, como él me presentó, exactamente somos hermanos de hace muchos años, más de 30 ya. Bueno, comenzamos a trabajar por allá en el 1993 en el circuito CNS, la extinta CNS, era Radio Sur, Radio Pentagrama, de Alegría y Radio Caribe en Puerto Ordaz. Entonces estaba yo en la gerencia de ese circuito y comenzamos a trabajar. Mi compadre tenía un programa de opinión y era el periodista de planta. Así que comenzamos a vivir a hacer un trayecto de vida en una emisora que no se escuchaba, compadre, ¿te recuerdas? Sí, claro. Estábamos por allá, eran 9 emisoras acá en la zona y nosotros estábamos en el 9º lugar. El trabajo continuo, estaba Tim Flores, estaba Juan Carlos Urbina, Leo Enrique Aray, José Gregorio Lara, Victoria Mata. Entonces esa emisora la llevamos al 3er lugar. El profesor Rafael Marrón González. Ajá, Alicia estaba. Y estaba también Gerard Cifonte, que era nuestro director. Gerard Cifonte, que era que en paz descanse. Bueno, y nosotros comenzamos a hacer un trabajo de hormiguita y estaba Carlos Gómez Acero ahí en la 880. Entonces teníamos esa competencia sana. Recuerdo que teníamos un evento, nosotros... Tenía pelo Carlos Gómez. Y era un tipo abundantemente buen mozo. Ahora lo llaman el jardinero. Saludos, Carlitos, sé que nos estás escuchando, un abrazo para ti. Juan Carlos, esta entrevista la vamos a llevar 1 hora porque hay muchos temas que tratar. En el primer término, vamos a conversar sobre lo que hiciste tú en Ciudad Guayana. Nosotros fuimos los que fundamos por primera vez en Ciudad Guayana el noticiero en producción independiente. ¿Recuerdas eso? Sí, señor. Nosotros, yo tenía programas independientes. El primer programa que se hizo en forma independiente fue en Radio Canaima, mi persona, en un programa de gaita. Después migramos a Radio Caroní, compramos el espacio para el noticiero y allí comenzamos a trabajar. Julio César Navarro, Hernán Villegas, Miguel Ángel Salazar, Napoleón Solís, Juan Carlos Urbina, que era el periodista de planta. El hermano que en paz descanse, Gilberto Serpa. Gilberto Serpa. ¿Cómo es Patiquín o qué? ¿Cómo que le decían? Le decíamos Chapaleta. Chapaleta, vivió por allá por la vía del Pavo. Miguel Quesada. Saludos a Miguel Quesada, que... El doctor Miguel Quesada. Doctor Miguel Quesada, sí. Alias el Soco. Alias el Soco. Y bueno, y teníamos allí, estaba Ramón Alcocer, estaba Leiva. Después que trabajamos en el noticiero, comenzamos a trabajar en emisoras independientes porque tuvimos algunos problemas allí con la dirección. Cuando se cambió la dirección estaba Simón Arreaza también difunto. Y tuvimos problemas, entonces tuvimos que emigrar. Entonces fuimos a otras emisoras. En esa migración usted fue director de CNP 88.1. Sí, señor. Danos tus experiencias como periodista, como radiodifusor y como director de emisora, Juan Carlos. Bueno, en primer lugar, acuérdate que yo venía de Mérida. Yo venía de una radio que está muy cercana a Colombia y hay mucha influencia de la radio que se hace en Colombia, que es una radio de primer nivel. La radio colombiana, Radio Caracol, RCN. Son emisoras de primer nivel. Allá llegaba, por ejemplo, y sigue llegando la Vuelta al Táchira, por ejemplo, que era
que era donde participaban muchos ciclistas colombianos. Y la forma de narrar, tanto deportiva como de narrar noticias, de hacer entrevistas, todo eso estaba de alguna manera impregnado en la radio merideña. Yo llego aquí a Guayana en el 93, el año siguiente de las conmociones políticas que hubo aquí en el 92, y empecé, como tú dijiste, en Radio Siguiente de Guayana. Yo también estuve entre Guayana cuando Alicia estaba. Estuve de segundo Alicia estaba y estaba de jefe de prensa de Radio Sur. Allí nos conocimos, estuvo el gerente de publicidad y venta del circuito completo. Pues estaba Pentagrama, las dos emisoras nuevas que puso el doctor Nater allí, y la emisora de Puerto La Cruz, Radio Caribe. Y bueno, ahí estuvimos en un trabajo, digamos, buscando la excelencia. Teníamos a Martín Pacheco en Caracas, teníamos a nuestra amiga común, la licenciada Anida Costa Negrete en Ciudad Bolívar, que era periodista del Correo Caroní, y estábamos nosotros allí en el noticiero y el programa de opinión también. Hicimos un programa para las elecciones donde participó Víctor Moreno como candidato, que en paz descanse también, mi amigo Víctor Moreno. No vamos a seguir tomando personas, Carlos, porque, concha, ya vamos 6 y estamos empezando. No, está bien, pero como estamos hablando de los protagonistas de la época, pues. Y fueron las elecciones que ganó Jorge Carvajal Morales a nivel regional, y a nivel local ganó Pastor Americo. Eso es correcto. Entonces, bueno, todas esas experiencias, desde ahí yo fui, un amigo merideño que estaba director de CNM me presentó con el ingeniero Nelson Belfort, y allí ese fue el puente para entrar en CNM. Y después de eso, bueno, estuve en Azúcar, durante 5 años le hice las vacaciones a Luis José Pastrano en su programa Contrapunto en Azúcar, en su emisora Azúcar FM, y también hice varios programas, principalmente programas de opinión. Estuve en Onda, la superestación del Circuito Unión Radio, con mi amigo y colega Fernando Delgado, cuando la emisora estaba en el centro comercial Santo Tomé 4, que todavía no existía el Orinoquia, estaba empezando lo del Orinoquia. Sí, señor. Y allí tuve un programa los fines de semana que se llamaba Metro Noticias. Gracias al afecto y la solidaridad de Fernando, estuvimos allí 3 años haciendo ese programa. Bueno, Juan Carlos, luego tuviste por necesidad propia emigrar del país y llegaste a Perú. Y, por ejemplo, nosotros que estamos acostumbrados a hacer radio, a mi juicio, no he escuchado una emisora buena en el Perú. La radio es mala en Perú. Y he oído otros países, a excepción de Colombia, donde sí se hace una buena radio, y se hace una buena radio también en México. Pero Perú realmente, Perú, Argentina, esos son, a mi juicio personal, son radios muy mal programadas, muy mal musicalizadas. No sé tu impresión, que estuviste más de 6 años allá. Cuéntanos tu experiencia. Lo que pasa es que la tendencia, por razones creo yo económicas, de la radio ha sido convertir las radios en el acento en la programación musical solamente. No hay producción de radio. Y esto pasó aquí en las FM también. O sea, nosotros, los que trabajamos en radio AM, somos los que hemos hecho producción de radio. Salvo algunas excepciones, pero en términos generales, bueno, por decirte, el Circuito Unión Radio es un programa, es un circuito que no solamente tiene producción, tiene productores en su staff. No solamente están los conductores de los programas y los operadores, sino que también tienen productores que tú no los ves, pero son los que hacen todo arman el tinglado de la programación. Pero salvo esas excepciones, las radios las convirtieron en una rocola. Música, hora y música, y se han perdido todo ese trabajo que nosotros hacíamos. Bueno, porque había un trabajo de producción, uno tenía que estar enterado, tenía que estar informado, tenía que saber de qué iba a preguntar, porque tú no ibas a tener un entrevistado y si tú no sabías qué ibas a preguntar, te caían a palos, pues. Sí, era fuerte en ese momento. Sigue siendo fuerte. Nosotros tenemos una lucha aquí con nuestros muchachos sobre la producción,
Y no solamente de la producción radial, sino que nos vamos un poquito más al centro, hacia la persona, hacia la familia, buscamos impulsar los artistas regionales. Ciertamente tenemos una variedad desde acá, desde las Mañanas Sensacionales, y quiero agradecer a todo el personal que me acompaña, que realmente ha ido entendiendo cómo es el asunto. Eso que tú criticas de que la FM era música y música, y mala música, porque ni siquiera era buena música. Entonces sonaba un tema y nadie sabía quién era, o sea, el artista era desconocido. Nosotros tenemos acá por norma que cuando sonamos el artista decimos el origen, decimos el tipo de género. O sea, hay una producción inclusive dentro de lo que es la musicalización. Y nosotros seguimos luchando sobre esa radio informativa, educativa, que mantiene a la persona en contacto con los medios de comunicación, como es el caso de la radio. Juan Carlos, esa experiencia en Perú de radio, ¿qué te dejó? Bueno, no, yo hice un trabajo en una empresa que se llama Global News Corporation, una empresa argentina que tiene sede en más de 20 países, entre ellos Perú, que ellos hacen auditoría de medios. ¿En qué consiste eso? Bueno, ellos van haciendo seguimiento de programas de radio y televisión y tienen un programa que ellos instalan en sus clientes, que normalmente son empresarios, son gerentes de corporaciones, que están interesados en ciertos y determinados temas, y uno pues simplemente lo que hace es recoger la información básica en 5 líneas y titula, y eso le llega a su teléfono celular, a su computadora, de tal manera que es como una especie de servicio privado resumido de noticias. Allí estuve 5 años trabajando con esa gente. La gerencia, todo es por internet. La gerencia está en Buenos Aires, ellos tienen una oficina en Perú. Yo iba a la oficina de Perú, pero con la pandemia nos mandaron a toditos para la casa porque encerraron a todo el mundo, y desde entonces estábamos trabajando cada quien en su. Juan Carlos, también ha sido docente en comunicación social. Es una experiencia bien interesante, yo que he sido por muchísimos años docente a nivel universitario y a nivel de educación media. ¿Qué experiencia te dejó, además de la cantidad de alumnos que tienes por la calle? No, vale, yo creo que esa ha sido una de las experiencias más gratificantes que yo he tenido en la vida. Porque, por ejemplo, yo ayer me encontré con una alumna que vivió en Perú también y me pidió un encargo porque trajera unos aliños, unas cosas para hacer platos que son de allá. La muchacha es de aquí, de Guayana. Estudió aquí en la Universidad Bicentenaria de Aragua, donde yo di clase 7 años. Y bueno, y el cariño, o sea, es una cosa, o sea, gracias a Dios, porque de verdad yo creo que una de las mejores cosas que me ha pasado a mí, y eso debo agradecérselo a Víctor Moreno, porque como la UBA funciona, la Universidad Bicentenaria de Aragua funciona en la CF Bolívar, fue a través de él que yo llegué a dar clase allí, y a la doctora Luz María Álvarez. Ellos dos fueron los que auspiciaron mi llegada allí, y bueno, durante 7 años fui profesor. Yo soy profesor, yo he sido profesor desde la primera promoción que salió de Guayana y consecuentemente todas las que siguieron después. Juan Carlos. Y tengo muchísimos alumnos y de verdad, y colegas. Carlos Zuniaga es alumno mío, el corresponsal, que fue corresponsal de Globovisión aquí. Andrea Calma fue alumna mía. Por decir 2 de los periodistas que andan en la calle, que todo el mundo los ven por todos lados y se ven en las redes y salen por todos lados. Ellos fueron alumnos míos y hay un gran afecto y un gran respeto. Y eso de verdad tengo que agradecérselo a esos amigos que me permitieron ingresar a la UBA y a Dios primeramente. Yo me gradué de periodista, pero con sus notas, yo, compadre. Gracias. Usted se recuerda que usted me decía, ¿cuánto sacamos? Entonces fue mi tutor académico Juan Carlos Urbina en la carrera de periodismo y fue una de las personas principales que me acompañó en esa carrera. Por aquí se reporta Manuel José Vargas Pérez. Excelente periodista y ejemplar amigo. Dios lo protege y bendiga siempre, apreciado hermano Juan Carlos Urbina. Fe y esperanza. Gracias, Noel. Un gran abrazo, hermano. Un gusto estar de nuevo en Guayana y ahora nos podamos encontrar para que echemos una conversadita y nos tomemos un café. Bien, por aquí también reporta la sintonía Eris Andrés Santana, desde San Félix. Buen día, mi colega Juan Carlos, mi ex jefe en el noticiero. Así que Eri está reportando la sintonía. Un abrazo, Eri. Juan Carlos, en Perú hay una transformación.
tú me acompañabas y tú me quitabas las novias. Te llamaba, yo te decía que tú eres Messenger. Es al revés. Nosotros le pusimos Ultraman. No había monstruo que no lo operaba. Entonces mi compadre, perdí un compañero de farra y en Perú hubo una transformación. Cuéntanos de esa transformación. Bueno, hacia tú la sabes iglesia. que yo muy joven, siendo recién graduado de bachiller en el año 76, yo pertenecí siempre a los grupos católicos y ingresé en el seminario, eso fue antes de estudiar periodismo, ingresé en el seminario de Barquisimeto, Divina Pastora. Allí estuve 2 años, estudié filosofía, pero yo tenía 17 años apenas. Pero había un problema que siempre lo he tenido, que es que yo soy muy preguntón. Yo soy muy preguntón, y yo pregunto y lo que no entiendo pido que me lo expliquen. Entonces, hay un problema, y claro, yo era un muchacho de 17 años, entonces hubo un problema allí, un ruido con los superiores del seminario que no están acostumbrados a tener alumnos tan inquisitivos y ellos no me permitieron continuar. Bueno, pasó la vida, me casé, tuve mis muchachos, y estando aquí todavía, antes de irme yo para Perú, contacté a un sacerdote católico ortodoxo, porque la iglesia católica universal, la iglesia total, tiene dos toletes, dos vertientes, que es la iglesia católica romana, que es la del Papa, y la iglesia católica ortodoxa, que es la de Oriente, de Grecia para allá, todos los países del Oriente, de Europa Oriental, Serbia, Croacia, son países ortodoxos, Rusia, Ucrania, hay cristianos ortodoxos católicos ortodoxos en Egipto, en algunos países árabes. Entonces yo empecé a tener contacto con ese sacerdote, el padre Fernando Rivas, que ahorita se encuentra en Ecuador, y él me fue canalizando, y cuando yo llegué, nosotros no nos conocimos, sino nos conocimos todo fue por las redes y teléfonos, y cuando yo fui a Perú, yo no me fui directo a Perú, sino que me fui a Ecuador, para conocerlo y para empaparme más de las cosas. Él me recibió en su casa, estuve 4 días en su casa con él y su esposa, porque otra de las características que tiene la Iglesia Católica Ortodoxa es que los sacerdotes se pueden casar, pueden ser casados, no son célibes como son en la Iglesia Católica Romana. Y bueno, él me contactó con la Iglesia Ortodoxa de Perú, y yo por ahí empecé el camino, y en abril voy a cumplir 2 años de ordenado sacerdote católico ortodoxo. Durante más o menos 7 años estuve en contacto con ellos, inicié un proceso de formación, y como les digo, el próximo mes de abril estoy cumpliendo 2 años de sacerdote. Yo soy sacerdote y celebro Eucaristía y administro los sacramentos, todos los sacramentos que la Iglesia Católica tiene, y todos son reconocidos por la Iglesia Católica. Tenemos diferencias porque hubo un milenio de comunión plena. En Oriente se llamaba la Pentarquía Católica, habían 5 patriarcas en la Iglesia Católica, no era solo el Papa, habían 5 patriarcas. El Papa de Roma, el arzobispo Constantinopla, que era la nueva Roma, porque acuérdense que Constantino, al igual que Gómez no le gustaba Caracas, a Constantino le gustaba Roma, y él creó una ciudad a su gusto que se llamaba Constantinopla, que es hoy Estambul, la capital de Turquía. Y los 2 patriarcas de mayor jerarquía eran el Papa de Roma, porque era Roma, pues, la primera sede del imperio, y el arzobispo Constantinopla, el patriarca de Constantinopla. Entonces, además de esos 2, estaban el patriarca de Jerusalén, que fue la primera sede apostólica, porque los apóstoles eran todos de Jerusalén, ¿cómo se llama? El Pentecostés, que está en el 2º capítulo de los Hechos de los Apóstoles, ocurrió en Jerusalén. Fue la primera sede de los apóstoles y la primera sede de Pedro también. Y estaban las otras 2, ya he mencionado 3, las otras 2 eran Antioquía, que fue donde por primera vez se llamaban cristianos los cristianos, y Alejandría, que queda hoy en Egipto, que es hoy Egipto. Esa pentarquía funcionó durante 1000 años. El Papa de Roma no gobernaba toda la Iglesia, gobernaba solo Occidente. Y en Oriente existían 4 patriarcas. Ahora hay 14 patriarcas en Oriente. Y sigue el Papa de Roma gobernando Occidente. Entonces,
desde Pablo VI para acá ha habido conversación, porque hubo un cisma, más que todo por razones políticas, porque los herederos se murió Constantino y los herederos se repartieron el imperio en tres toletes, y después eso, los nietos empezaron a pelearse y eso afectó la unidad de la iglesia, y al final se dividió en 1054, la iglesia fundada por Jesucristo se dividió en 1054. Entonces yo le digo a la gente para que entiendan, ¿cómo es eso la iglesia ortodoxa, la iglesia católica ortodoxa? ¿Qué tiene que ver con la iglesia católica? Bueno, yo le digo a la gente para que entienda. Bueno, tú conoces los carros clásicos, es un Mustang del 67, Pepito, paradito, con sus cauchos originales, tú abres el motor, ese motorón que es un Mustang, bueno, eso es la iglesia ortodoxa, católica ortodoxa. Tú quieres el Audi 2025, esa es la iglesia católica. O sea, el carro nuevo es la iglesia católica, que se ha ido autorizando y ha ido cambiando cosas. La iglesia católica ortodoxa es la más antigua. Para que tengan una idea, por ejemplo, en la iglesia católica romana hay una discusión sobre si la misa debe volver a ser en latín o seguimos con la misa en el idioma de cada país. Entonces, bueno, la misa en latín es del siglo XVI. Es la liturgia más vieja que tiene la iglesia católica ahorita, que la discusión que hay. Sí, nosotros tenemos la Eucaristía de San Juan Crisóstomo, que es el siglo IV. Wow, estamos lejos. Juan Carlos, por aquí te llegan más salutaciones. Salami Fallé desde Siria, te envía un gran abrazo. Un abrazo a este gran amigo. Elis Acosta de Radio Difusor también, de acá de Ciudad Guayana, te envía saludos. Gracias, Ernesto García Pons también te manda saludos. Saludos. Y bueno, aquí vino Manuel Boscán a darte a ti tus felicitaciones personales. Vamos a escuchar la palabra de Boscán para el Maracucho de Oro. Bienvenido, Maracucho, a este programa. Gracias, Miguel Ángel, gracias, Padre. Bueno, aquí estamos escuchando al Padre. Y eso es bueno, eso Confiésate, Boscán, que tiene muchos delitos. No me confesaron. Sí. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a ir un momentico a identificar la emisora y regresamos con 10 minutos de la entrevista que le vamos a tomar al próximo programa. El programa que viene es Cepino del Chismoso. Entonces, ese programa lo dirige un muchacho que llaman La Gregory. Entonces, vamos un momentico a identificar la emisora y ya regresamos en las mañanas sensacionales. Cónchale, compadre. No lo puedo dejar hablar porque usted se... Saludos a todos los oyentes de YouTube, a través de las mañanas sensacionales, a través de Inmensa 95.1 FM. Un gusto saludarlos a todos. Gracias por estar en sintonía. Este está aquí, ¿ves? Ese es mi profe. Hermano Juan Carlos Urbina, a nombre de Ósculos, el Centro Óptico de Guayana, en el Centro Comercial Naraya y en San Félix, frente a la alcaldía. Un saludo para Juan Carlos, que está de vacaciones por allá por Margarita. Saludo para todos ellos, que lo disfruten, pues. Acuérdense que a Ósculo llegó Cachea, ¿no fue así, Sí. Carico? Sí, ya tenemos Cachea en Ósculos. O sea, usted no tiene los recursos completos, le hacen el examen visual, compra sus cristales, hay un descuento hasta del 30% en cristales y usted comienza a mirar la vida con otro sentido. Mirar bien es tener salud. Juan Carlos, ok, hemos hablado cada una de las cosas. Ya estás acá en Guayana. Yo tengo la hipótesis que después que salen muchas personas de un país, al regresar traen innovaciones, traen nueva visión sobre el país. Te conozco desde muchísimos años y sé la visión tuya como profesional del periodismo, como profesional de la locución. Conoces muy bien los medios, conoces muy bien lo que es producción, conoces redacción de noticias para radio, me refiero. Entonces, dinos tu visión de una nueva Guayana, una nueva emisora para acá, para nosotros, o sea, un enfoque nuevo para las emisoras que trabajan acá en Ciudad Guayana o que dan su audiencia acá en Ciudad Guayana. Yo estoy muy contento cuando me enteré de esta emisora, porque yo estuve en eléctrica estando Carlos Gómez allá, y yo daba clases en la UBA, y él y Freddy me dieron la oportunidad de hacer radio ya
y da gusto, y el eslogan que usaba la emisora, que era gente de radio haciendo radio, da gusto hacer radio con gente que sabe de radio. Porque esto es un idioma. O sea, hacer radio es un lenguaje. Si tú no sabes el lenguaje, no funciona, no te comunicas. Tienes que saber el lenguaje. Entonces, tener la oportunidad de gente como tú, Miguel Ángel, como Luis Aguilar, un hombre que toda la vida ha estado enamorado de la radio y siempre ha emprendido para que haya radios en Ciudad Guayana. Conseguirse a tantas caras conocidas, tanta gente que ha hecho radio y que confluyen en una emisora como esta, a mí eso me da muchísima alegría. Yo, por ejemplo, tengo un hijo, mi hijo menor tiene 27 años y él me dice, papá, yo no oigo radio. Yo lo que estoy es pendiente de las redes sociales, yo no oigo radio. Ese eres tú, hijo. Pero tú no puedes medir con tu parámetro a todo el espectro del público guayanés. Porque hay gente que le gusta café negro y le gusta café con leche, pues. Y tú no vas a decir, a mí no me gusta café con leche, pero eso no quiere decir que no haya gente que no tome el café con leche. Y lo mismo pasa con la radio. Ahorita hay una discusión que, lo de las redes, lo de la radio, es lo mismo. Es lo mismo, o sea, y además no son excluyentes. Tú puedes hacer radio y apoyar el trabajo de la radio a través de las redes sociales. Digamos que eso es un plus que le da al trabajo que hacemos en la radio, las redes sociales, que desde el punto de vista digamos, de la formalidad, del manejo del lenguaje, del manejo de la entonación, de la lectura, es lo mismo que la radio, exactamente lo mismo. Lo que cambia es que ahora es a través de internet, que cambian algunas cosas. Se me había olvidado mencionar a Latina 250, donde estuve también en un programa, gracias a los hermanos Yusef, a Raúl y Eleazar, por haber estado, y a todo el equipo, porque estuve en la radio. Hay algunos que ya no están en este plano existencial, que nos acompañaron allí. Yo trabajé con Nolasco allí también, que tú acabas de hablar mientras estaban las cuñas de Nolasco Guarimar Álvarez, un gran amigo, un gran colega periodista, un hombre que sabía mucho de radio. Y de verdad que eso fue ahí tuve 3 años también. Esa fue una experiencia extraordinaria en la guillotina de Latina. Era un programa que era de 7 a 9 de la mañana. Sí. Y fue la primera emisora de música, solo música venezolana. Fue la antigua Radio Puerto de que la compraron los hermanos Yusef y el Azar principalmente, y allí hicimos ese programa que tuvo bastante audiencia, gracias a Dios. Entonces yo creo que de verdad que estoy muy contento y estoy muy esperanzado en volver a hacer radio. Con gente que sabe hacer radio. Exactamente, no, y fíjate, porque yo le digo a todo el mundo que la radio es la novia que nunca tuve. Hay una canción de Pablo Milanés que se llama La novia que nunca tuve. Hablando de Pablo Milanés, las canciones de Pablo Milanés se escuchan muchísimo, pero no las he escuchado nunca. No sé si el musicalizador o el operador o No, lo que pasa es que esa no es música comercial, compadre. No, pero esa es una música que exquisita, sí, señor. Bien, compadre, fíjense, ya estamos en los minutos finales. Yo quiero un mensaje para la familia guayanesa, un mensaje del corazón y de tu nuevo rol como padre ortodoxo. ¿Cuál es ese mensaje? Yo le digo a la gente, a todo el mundo le digo, mire, Dios no está apurado porque Él es eterno. Los apurados somos nosotros. Entonces, dejemos el apuro, la prisa no es elegante, dejemos el apuro y confiemos en Dios. Mira, a Dios no le falta nunca nunca. Mira, yo estuve 1 año y 9 meses. Eso se dice rápido. En Lima, Perú, sin trabajo. 1 año y 9 meses. Y nunca me faltó ni techo ni comida. Dios no abandona a sus hijos nunca. Entonces confiemos en Dios. Busquémoslo. Porque a Dios le gusta que lo busquemos. Dios no nos pide que seamos perfectos, pero sí que lo busquemos. Que nos acerquemos a Él. Que tratemos de cumplir con sus mandamientos, con sus exigencias, y oremos y tengamos confianza, esperemos. Las cosas, la gente dice, Dios aprieta, pero no, Dios no aprieta. La vida aprieta y Dios afloja. La que aprieta es la vida. Nos pasan cosas inesperadas, enfermedades
que no esperamos, se nos muere un familiar, se nos muere un ser querido, tenemos un accidente de tránsito, la vida aprieta y Dios afloja si usted confía en Dios. Tengamos confianza en Dios, no tengamos prisa, un día a la vez. Hoy resolvemos, mañana ya veremos. Cada día tiene su afán, dijo Jesús. Cada día tiene su afán. Hoy resolvemos, mañana ya veremos. Ese es el mensaje que yo le quiero a la gente. No nos desesperemos, no nos deprimamos porque eso no resuelve nada. Eso es lo que hace que te baje el sistema inmunológico y te enferma. La tristeza no resuelve nada. Llevemos las cosas con alegría. A mí, yo soy bueno, tú me conoces. Uno de los choques culturales que tuve yo en Perú es que yo vivo mamando gallo y metiéndome con todo el mundo. Cuando mi compadre me estaba allá abajo en la panadería, mi compadre me da un abrazo y me dice, cónchale, compadre, qué bueno que llegaste. Y gracias a Dios, le digo yo a él, porque estás aquí y sé que ahora me puedes seguir brindando. Entonces, porque la vida hay que llevarla con alegría. Nosotros tenemos que estar siempre riendo, siempre echando esa palabra que decimos en la calle. Tenemos que siempre estar en esa actitud. ¿Por qué? Porque ya la vida es demasiado dura. Yo salgo con esa perspectiva. Yo vengo de un clima de 14 grados ahorita. Y salgo con esta perspectiva de 35 grados, 36 grados. Entonces ustedes entenderán que yo me siento... Y yo no me voy a poner a pelear con Dios. Le digo a la gente echando broma. Un señor con una sombrilla me dice, ¿está fuerte el sol? Yo le digo, no, es que papá Dios le acaba de cambiar las pilas y son alcalinas. Él se ríe, yo me río. Esa es la actitud. Llevemos las cosas con calma, confiemos en Dios y verán que todo saldrá bien. Bueno, Juan Carlos, nosotros aquí en la radio, en nombre de su director Luis Aguilar, su presidente Wilfredo Aguilar, su productor Miguel Ángel Salazar, mi persona, Carlos Gómez Acero, Joel Navarro, Gregory Aria, Alexis Carico, Rosa Medina, Julio César Navas y todo el personal de Inmensa te pide la bendición y queremos escuchar esa bendición de tu palabra. Claro que sí, ya se la voy a dar. Quería decir algo un ratiquitico. Yo trabajé en el diario El Venezolano de Orlando Aguilar. Me di el lujo de tener a Carmen Carrillo de subdirectora de ese diario. Es un privilegio yo trabajar con Carmen Carrillo. Yo le digo que no, yo le echaba a reír y me decía, me mencionaba a mi mamá, yo le decía, Carmen usa falda porque se le ve aquello. Carmen Carrillo, que está ahorita en Argentina. En Argentina. Sí. Entonces quiero darle las gracias también a Orlando por esa oportunidad, porque tuve esa oportunidad, gracias a él y a Carmen, de ser el jefe de redacción. Yo fui el jefe de redacción del Diario Venezolano, aquí en Puerto Rico. Y eso también fue una experiencia inolvidable. Amigas, amigos, la bendición no solamente para el equipo de la radio, la bendición para todos, porque Dios nos ama a todos, sin distinción. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros y nos acompañe hoy y siempre. Amén. Amén. Confiemos en Dios y no se cambien de la emisora que más se escucha en Ciudad Guayana, Inmensa 95.1 FM. Otro nivel. Otro nivel. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y nos vamos con las mañanas sensacionales. Mejor imposible. Bueno, nos despedimos de YouTube, Juan Carlos. Okay. Denle la campanita, denle like, suscríbase. Ya tenemos aquí la bendición de todos nosotros. Facebook Live, saludos para todos ustedes allá en Facebook Live. Saludos, los queremos con todo.